La historia que quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de su programa La historia que quiero vivir, que estamos transmitiendo en vivo a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula, ya saben, en el 103.3 de FM o bien en el 970 de AM, aquí en la capital de la República Mexicana. Llegamos a una que otra ciudad del interior del país, ya saben, mi pelea constante contra los automóviles, pero eso sí, alcanza nuestra señal a los Estados Unidos de América, a Puerto Rico, a Canadá y a todo el territorio nacional y a todo el mundo a través de internet en la página www.radioformula.com.mx. Aquí estamos en este programa que ya tradicionalmente hacemos cada año para hablar de los regalos que yo me atrevo a sugerirles para Navidad. Regalos para su pareja, para su esposo, a su esposa, a sus padres, a sus tíos, a sus jefes, a sus hijos, a sus hijas, a los compañeros de trabajo, a los amigos, o por qué no, el autorregalo, que pueden ustedes obsequiarse a sí mismos, porque un libro es, créanmelo, mucho más duradero que una plancha, que un suéter o que cualquier otro tipo de aditamento, y más si son electrónicos que se descomponen. Así que vivan los libros. Esta es mi opinión muy personal. Como siempre están a su disposición nuestras vías electrónicas para comunicarnos. Primero, el correo villalpandohistoriador@gmail.com. También tenemos, por supuesto, la página de Facebook Villalpando en Historia. Ya hay varios mensajes, ya está llegando alguno ahorita. Pero antes de comentarlos, déjenme decirles que, hablando de regalos de Navidad, ustedes, mis queridos amigos radioescuchas, mis queridas amigas radioescuchas, ustedes ya me dieron mi regalo de Navidad, porque hoy Guillermo López Negrete, mi productor, me recibió con la agradable noticia de que somos, en este horario difícil de la tarde de los sábados de 4 a 5, somos el programa más escuchado de toda la radio en México, según los reportes que le llegó ya del INRA, este instituto que mide la medición de los públicos, de los ratings, como se dice en inglés. Y resulta ser que pues nuestra emisión, tanto en estación de FM como en AM, es la más escuchada y por mucho sobre y por encima de todas las demás emisiones que hay en este país los sábados a las 4 de la tarde. Así que ese es mi regalo de Navidad, amigas y amigos, que ustedes con su generosidad, con su presencia, con su apoyo me han dado. De veras se los agradezco infinitamente. Fue para mí una gratísima sorpresa. No les puedo leer quiénes son los demás que están en otros escalones hacia abajo, porque nosotros estamos tan mero arriba. Lo único que sé es que sí le ganamos a algunas emisiones tradicionales de música tropicosa y a otro tipo de programas. Les ganamos y estamos, repito, gracias a ustedes, al favor de ustedes. Radio Fórmula, con este programa La historia que quiero vivir, está en el punto número 1 de la radio en México, en el horario dificilísimo, yo lo sé, de los sábados de 4 a 5 de la tarde. Pero bueno, vamos ya al programa. En primer lugar, déjenme agradecer a don Enrique Deita, que me escribió hace un rato. Gracias. No le puedo hablar ahorita de Cedillo y la economía, porque si no me roba el tiempo de esta emisión, pero le prometo hacerlo pronto en enero. A Farid, Rocío y Julieta, que me saludan desde Iztapalapa, muchísimas gracias. A don Jesús Carrión, que también me felicita, muchas gracias. Desde Puebla nos está saludando, muy amable. Nuestro amigo Rafita Barrios, que siempre está presente. Gracias, Rafita, se lo aprecio enormemente. Nuestro amigo Tony Fuentes, desde Hermosillo, Sonora, que está esperando ya el programa, muchas gracias. Y aquí tengo dos preguntas que me voy a tener un poquito más. Nuestro amigo Vlad Zeret, que también nos escribe con mucha frecuencia, me dice que si sería conveniente hacer una mención a los libros de Salgari como regalo para un niño, porque muchas generaciones crecimos inmersos en el mundo de la lectura mediante la extraordinaria y crónica descriptiva y narrativa del propio Salgari. Pues sí, yo también crecí con Salgari,
con Salgari, con Julio Verne. Me iba yo oscilando de uno a otro con Salgari. Recuerdo muy bien Los Tigres de Montplaisir, El Rey del Mar, El Corsario Negro. Sí, sería bueno para los niños. Yo temo mucho que sea una literatura que quizás a un niño excepcional le guste. Los gustos literarios cambian y son libros que tienen más de 100 años de antigüedad, aunque la edición sea moderna. Por supuesto que yo que más quisiera que nuestros niños, si yo tuviera nietos, trataría de darles un libro de Salgari, pero temo que ya no sea ni el lenguaje ni la forma adecuada para transmitirle conocimientos y emociones a un niño. Esa es mi opinión muy personal, muy personal, dolorosamente personal, lo diría yo así, pero ojalá haya niños que todavía quieran leer los libros que nosotros leímos cuando éramos chicos. También doña María Esther Soto me pregunta que si le puedo recomendar algún libro de historia para niños de 6 años. Mire, me acaba de llegar hace unos días de obsequio de mi querido amigo y editor Miguel Ángel Porrúa, un libro para niños que ellos editaron que me pareció muy bonito. Se llama Los tesoros y sus guardianes en la cueva del tabaco, escrito por Pablo Salas Aguilar. Es un libro para niños que narra una aventura muy simpática de los amigos de Benito Juárez cuando tienen que proteger el tesoro que es el archivo general de la nación en una cueva. El tesoro y sus guardianes, de Miguel Ángel Porrúa, librero y editor. Estoy seguro que le va a convencer. También le agradezco muchísimo a don Carlos Almazán, que me desea lo mejor, de parte de Olivia y de Carlos. Muchísimas gracias, se lo apreciamos muchísimo. Y vamos al programa. Miren, hoy me atrevo a sugerirles algunos libros que a mi juicio, muy subjetivo, muy personal, muy mío, me gustaron mucho, que los leí en este año de 2018. Voy a empezar por un libro que este sí es autoelogio y es comercial, así que me van a perdonar. Diario de navegación de José Manuel Villalpando, mi propio libro que editó Grijalbo, que ustedes recuerdan, salió al público allá por el mes de agosto. Bueno, está a su disposición. De veras, Diario de navegación, no es que lo diga yo, pero es un buen libro, se los recomiendo positivamente. Lo pueden incluir en sus regalos de Navidad. Este es para todo público y créanme, van a pasar un rato agradable conociendo y viviendo las emociones de la Armada de México y de los marinos que tripularon aquellos viejos barcos. Diario de navegación de José Manuel Villalpando, y termino el comercial. Ahora sí, vamos a los libros. Miren, a mi juicio, el mejor libro que leí en este año 2018, y lo comenté en el programa alguna vez, es sin duda alguna el tomo 2, porque acaba de salir este volumen segundo, de Porfirio Díaz, Su vida y su tiempo, escrito por Carlos Tello Díaz. Es una obra monumental. Si no han leído el primer tomo, amigos, regálense los 2 tomos. El tomo primero, que salió hace ya un par de años, el tomo segundo, que apareció este año de 2018. El tomo primero se llama La Guerra, cubre el momento del nacimiento de Porfirio Díaz hasta 1867. El tomo segundo lleva por subtítulo La Ambición, de 1867 a 1884. Es una obra de investigación profunda, la más completa que se ha realizado sobre el general Díaz, pero además con la elocuencia y elegancia del lenguaje escrito de Carlos Tello, que es, como ustedes saben, un gran escritor. Tiene además la ventaja de que es tataranieto del propio Porfirio Díaz, pero esto no le nubla la crítica, ni tampoco le nubla algún tipo de pudor para no destacar o criticar al general Díaz. De veras, se los recomiendo. Porfirio Díaz, Su vida y su tiempo, el tomo 2, o el primero, si no lo han comprado también, adquieran los 2, no se van a arrepentir. Son de editorial Debate, ambos de ellos, y también, así como el diario de navegación mío, en este caso el de Carlos Tello, hay edición impresa y hay también edición digital, lo cual abarata los costos y permite que se evite la destrucción de los bosques. Pero bueno, a mí me gustan todavía los libros en papel, sin embargo ya estoy comprando muchos de manera digital. Carlos Tello Díaz, Porfirio Díaz, Su vida y su tiempo, el volumen 2. Si no tienen el primero, también adquiéranlo. Créanmelo, es lo mejor que yo leí este año.
insuperable, ¿eh? El segundo libro, este es un libro extraordinario, extraño al mismo tiempo, porque no es de historia, sino es una novela histórica. Lo escribió mi querido amigo Gerardo Laveaga Rendón. El libro se llama Si tú quieres, moriré. La novela del México que pudo haber sido, de Editorial Planeta. También hay edición digital. Y este es un libro extraordinariamente extraño, así como lo escuchan. No es de historia, pero habla de historia. No es real porque es una historia inventada, pero a partir de datos reales. Es una ucronía, una historia contrafactual de qué hubiera pasado en México si de pronto en 1833, en un accidente, se muere el presidente Antonio López de Santana, sube al poder el vicepresidente Valentín Gómez Farías, se entiende y se arregla con Lucas Alamán, el rival líder del Partido Conservador, y entre los dos construyen una nación que se va a convertir, según los sueños de Laveaga, en una superpotencia mundial, envidia de los países más desarrollados del mundo, y que además nos podemos dar el lujo de tener actitudes auténticamente de primera línea mundial. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas, amigos, para el segundo bloque de esta tarde de la historia que quiero vivir. Muchas gracias por sus mensajes, como por ejemplo don Jorge Macías me escribe y me dice que le envíe un saludo a su hermana Lucero, que vive en Madrid y que nos escucha con atención, que también está leyendo otro libro mío, Vida de Marquesa, que es de mi autoría. Dice, libro muy bien investigado. Muchas gracias. Escrito impecablemente. Ya, no digo más. Muchísimas gracias a don Jorge Macías, se lo aprecio enormemente, y a su hermana Lucero, allá en Madrid, un saludo afectuoso. También le agradezco mucho a don Rolando Orozco, que me pregunta que cuál es el mejor libro de historia de los últimos 10 años. Ay, no sé, don Rolando. Francamente, a mí me parecen todos muy buenos. Simplemente he traído aquí para platicar los que me parecieron mejorcitos, pero elegir uno, el mejor de todos, sería algo complejo. Quizás si me pidiera usted la lista de los 10 mejores de los últimos 10 años, probablemente. Pero bueno, don Iván García, muchísimas gracias. Que ahora les regalemos 2 horas de programa, pues sería magnífico. Y me recomiendo un libro para niños, que voy a ver si lo puedo abrir en este momento. Bueno, La Guerra de Independencia, de mi autoría. Muchas gracias, don Iván. Pero creo que estos ya están agotados, tengo la impresión. También aprecio mucho a don Fernando Paulina Bedillo, allá en Morelia, que nos saluda. Nos felicita por tener el programa número 1 en rating en México, en el horario de 4 a 5 de la tarde. Muchas gracias, de veras que eso me tiene muy, muy contento, y se lo aprecio enormemente. Y don Emmanuel Rivera, que qué opino de los libros de historia que publica el señor Paco Ignacio Taibo II, que si es confiable. Sí, como historiador es muy bueno. Es bastante buen historiador, como lo ha señalado el propio Enrique Krause el otro día, que escribió un artículo en el cual emitió este punto de vista favorable sobre los libros de Taibo. Yo he leído un par de ellos, no les confieso que no he leído todos, y son bastante buenos. Es un historiador confiable. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, como dicen las abuelitas. Bueno, estaba yo hablando hace un momento de el libro Si tú quieres, moriré, que escribió Gerardo Laveaga. Repito, es amigo mío, también entiéndanme por qué hablo de esta manera tan elogiosa de él, porque además de ser un gran escritor, tiene muchos libros escritos, le ha ido muy bien. En este se puso a estudiar historia de México para poder manipularla, que ese es el chiste del libro. Inventó una ficción histórica con datos ciertos, pero a partir de un acontecimiento que no ocurrió, la muerte de Santana en 1833, que va a desembocar en un pacto muy singular entre liberales y conservadores, representados por Gómez Farías y Alamán, y que van a construir con este acuerdo de voluntades una potencia en la que México va a destacar, olvidándose de sus problemas internos. Fíjense qué sueño tan ucrónico. Nos olvidamos de las mezquindades y de nuestras diferencias. Se unieron los mexicanos y construyeron un superpaís que llega a momentos gloriosos en este libro. Les voy a decir uno de ellos, que es fabuloso, porque México, en esta utopía que narra Laveaga, tiene que construir un muro en la frontera norte para evitar que pasen los pobres norteamericanos desempleados que quieren venir a encontrar trabajo aquí a nuestro país. Imagínense nada más.
un país reconocido, un país potencia, un país que en todas las capitales del mundo tiene un instituto de cultura que se llama Sor Juana Inés de la Cruz para que se enseñe el castellano y se enseñe la cultura mexicana. Bueno, este es el sueño de Gerardo Laveaga, o la utopía, o la ucronía, o la historia contrafactual que está en este libro. Si tú quieres, moriré, la novela del México que pudo ser, de Editorial Planeta, repito, escrita por Gerardo Laveaga, que es un gran escritor, ¿eh? Otro gran escritor, también mi amigo, lo lamento, pero es que pues mis amigos escriben cosas buenas, espero que lo mismo hablen de mí. Vicente Quirarte, este gran literato, este gran escritor, historiador, novelista, poeta, que es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, escribió un libro este año que le publicó la Secretaría de Cultura, que es hermosísimo. Se llama Los primeros hijos de México. Ensayos sobre la intervención francesa y el imperio de Maximiliano. Es un conjunto de ensayos breves pero bellos, hermosísimos. Hay algunos sobre el general Tomás Mejía, por ejemplo. En fin, no tiene desperdicio. Además, la pluma elegante de Vicente Quirarte es una auténtica garantía. Repito el nombre del libro, Los primeros hijos de México. ¿Qué significan estas palabras? Bueno, es simplemente una pequeña línea de aquel discurso de la proclama al amanecer que el general Ignacio Zaragoza hizo a sus soldados el día 5 de mayo de 1862, cuando les dijo: soldados, vais a combatir a los primeros soldados del mundo, pero ustedes sois los primeros hijos de México y os quieren arrebatar vuestra patria. Vicente Quirarte tomó esta pequeña línea para nombrar así este libro hermoso, repito, Los primeros hijos de México, que publica la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal. Se los recomiendo positivamente, ¿eh? Déjenme pasar a otro libro más que me gustó muchísimo, escrito por Alejandro Rosas. Se llama La Revolución de los Espíritus, Francisco Ignacio Madero, editado por Turner, la editorial Turner o Turner, como quieran llamarlo, si quieren pronunciar bien el inglés, cosa que yo no hago. Alejandro Rosas escribe este libro que es quizás del tema que más conoce, que más domina, en el que ha estado literalmente metido por muchos años, desde que yo lo conocí y ya estaba entusiasmado por estas ideas del espiritismo de Francisco Ignacio Madero. En su tiempo le tocó, cuando trabajaba conmigo en la editorial Clio, editar las obras completas de Madero y particularmente los diarios espíritas, aquellos documentos escritos de puño y letra del presidente Madero. Bueno, entonces apenas un hombre que todavía ni siquiera aspiraba a ser candidato, Francisco Ignacio Madero, porque él era medium escribiente, recibía comunicaciones del más allá, de los muertos, de los espíritus, y las plasmaba en cuadernos que se conservan todos ellos y que en su momento Editorial Clio realizó una edición anotada y revisada por el propio Alejandro Rosas, que desde ese momento se convirtió en un profundo conocedor de este tema. Incluso tiene un video documental muy bueno sobre el mismo y se los recomiendo profundamente, ¿eh? Créanme lo que es un gran libro para poder descubrir cuál es la visión de este presidente de la República que, repito, creía que los muertos, que los espíritus le hablaban, que le mandaban comunicaciones firmadas por una B y una J, Benito Juárez, y que de alguna manera lo hicieron concebir un mundo mejor. Porque el espiritismo de Madero, y esto es importante resaltarlo y así lo reconoce el propio Alejandro Rosas, autor de este libro, el espiritismo de Madero es de una filosofía profunda y positiva enorme. Le da consejo a los espíritus sobre moral, una férrea y durísima moral, sobre política, una honesta e íntegra política, hasta cuestiones de higiene y de salud. Los espíritus le dan consejos a Madero. Inclusive
cuando se le acusa a Madero de inocente, de que se entregó, de que no hizo nada, es porque esta actitud de bondad también es una recomendación que los espíritus le hacen para que se comporte de esa manera, que solamente un hombre bueno es el que ennoblece al género humano. Repito, de Alejandro Rosas, La Revolución de los Espíritus, de editorial Turner. Está también a sus órdenes. No creo que tarde mucho en estar en libro electrónico. Yo lo tengo en papel, pero ya aparecerá. Uno más, que me pareció de lo mejorcito que leí este año. Una novela histórica de tema mexicano, escrito por un autor italiano que se llama Pino Cacucci, así como suena. C-A-C-C-U-C-I. Cacucci. Pino Cacucci escribió un libro bellísimo que publica Editorial Grijalbo, que se llama El Batallón de San Patricio. Es la hazaña de estos irlandeses que durante la guerra de 1847 y 48 decidieron desertar de las banderas norteamericanas en donde formaban parte de su ejército y pasarse del lado mexicano a combatir por México, a pelear por México e inclusive muchos a morir por México. Es la historia de estos hombres de manera novelada, que créanmelo, vale mucho la pena leerla porque es estremecedora, a hombres a los cuales los liga un sentimiento de amistad hacia México, primero por compartir la injusticia. Si Irlanda sufrió los agravios y los despojos y las afrentas de los ingleses, ellos comparten con México las afrentas y agravios que los norteamericanos nos hacen. Segundo, son profundamente católicos, al igual que la mayoría del pueblo mexicano, al menos en aquel tiempo. Y tercero, son devotos fervientes de la Virgen María en sus propias advocaciones, al igual que los mexicanos lo son de la Virgen María en su advocación guadalupana. Y esto es un concepto que une, y ellos decidieron mejor unirse a México, aunque México los tratara después con un gran desprecio, porque como lo hemos platicado, muchos de estos veteranos del San Patricio después de la guerra tuvieron que vivir pidiendo limosna en las calles de San Ángel, porque el gobierno mexicano no les dio ni una miserable pensión para que pudieran llevar su existencia, a pesar de que muchos de ellos habían sido marcados en las mejillas con un hierro candente, con la letra D de desertores. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas, amigos, para este tercer bloque de este día. Muchas gracias por su atención y por su presencia. De veras, me alienta mucho porque gracias a ustedes, repito, y es que esta noticia me tiene feliz de la vida, que Guillermo López Negrete, mi productor, me dio cuando llegué casi entrando. Mire, somos el primer lugar de la radio en el horario de los sábados de 4 a 5, horario difícil, pero sin embargo estamos en primer lugar en la radio en México. Y de veras casi brinco de alegría. Aquí no puedo hacerlo, pero ya saliendo de aquí brincaré, aunque sea con una sola patita de cojito, porque todavía la otra no me queda muy bien que digamos, pero estoy muy contento. Gracias a ustedes que me han dado este magnífico regalo de Navidad. También aprecio mucho a la familia Duarte Hernández que me saludan. Muchísimas gracias, se lo agradezco infinitamente. Doña Olivia Montes de García, que me saluda desde San Juanito Escobedo, Jalisco, y de parte de su esposo Carlos García desde Portland, Oregon, y también felicitan por ser el programa más escuchado de la radio en este horario. Muchas gracias. Bueno, déjenme avanzar. Un libro que acaba de aparecer, pero que en realidad es continuación o forma parte de una serie mucho más grande, se llama El derrumbe de los ídolos, crónicas de la ciudad, de este periodista magnífico que es Héctor de Mauleón, de Ediciones Cal y Arena. Yo estoy seguro que muchos de ustedes conocen a Héctor de Mauleón. Escribe en un periódico, digo el nombre porque a mí yo no cobro nada de estas cosas. En el Universal escribe Héctor de Mauleón, particularmente crónicas de materia roja. Es un experto en cuestiones de violencia, asesinatos y demás cuestiones que tienen que ver con la sangre. Pero además también tiene una faceta magnífica de cronista de la Ciudad de México. Es más, en los hechos, a falta de un cronista oficial,
el cronista real actual de la Ciudad de México. No tengo la menor duda que es Héctor de Mauleón, que escribe además divinamente. Acabo de comprar un libro de él que me gustó mucho, que es continuación, yo creo que así es, de crónicas diversas de otros que ya escribió y que este año publicó uno de 2 tomos inclusive, que también se los recomiendo, lo pueden encontrar fácilmente, pero este del derrumbe de los ídolos me encantó. Son pequeñas crónicas, pero de un tema y de temas que nunca nadie había tocado, porque los cronistas antiguos de la Ciudad de México, como ustedes recuerdan, Artemio de Valle Arizpe, Luis González Obregón, Salvador Novo, el propio Guillermo Tovar y de Teresa, pues se dedicaban a cronicar el pasado remoto del siglo XIX y del siglo XVI, XVII, XVIII. Bueno, Héctor de Mauleón sobre todo se ha dedicado mucho al siglo XX y leí una crónica maravillosa sobre la epidemia de influenza española en el año de 1918 que me encantó y que aparece en este libro El derrumbe de los ídolos, Crónicas de la Ciudad de Héctor de Mauleón, que este libro y todos los demás que él ha escrito sobre la historia de la Ciudad de México a través de pequeñas viñetas, pequeñas crónicas que va juntando en tomos y tomos de libros, créanme lo que son maravillosas, no tienen desperdicio, escribe con verdaderamente una maestría para resaltar estas historias citadinas de la capital. Se los recomiendo. Todo lo que escribe en realidad Héctor de Mauleón sobre la Ciudad de México vale muchísimo la pena. No lo duden, ¿eh? Cambio de libro. Vamos a otro más. Miren, este año, como ustedes recuerdan, dedicamos varias sesiones a platicar del tema de 1968, lo que ocurrió hace 50 años, tanto por la Olimpiada como por la represión estudiantil. Y sin embargo les comentaba yo que había abundancia de literatura. Sí, se publicaron muchos, algunos muy buenos, otros no tan buenos, más todo lo que ya había sido escrito antes. Bueno, hay una cincuentena de libros sobre el 68, pero acaba de aparecer uno que de veras yo quiero detenerme un momento ahí, porque además de ser muy bueno, es muy económico y vale mucho la pena, y hay hasta en versión digital también. Se llama 1968, explicado a los jóvenes. Esto es fundamental. A los jóvenes de hoy, naturalmente, explicárselo a los jóvenes de hoy que quizás no alcanzan a comprender por qué los adultos, sus padres o sus abuelos, hablaban tanto de aquel año del 68. Bueno, el autor es Gilberto Guevara Niebla, que ya lo comenté en su tiempo cuando platicábamos de estos asuntos, allá por octubre. Gilberto Guevara Niebla, para empezar, es un hombre que fue protagonista de estos acontecimientos. Él fue un estudiante de los que fueron reprimidos y que formaba parte del comité de huelga. No es el primer libro que escribe sobre el 68, ya tiene otro más que en su momento yo utilicé una cronología muy completa del día a día de lo que sucedió en aquel tiempo, pero esta vez escribió este otro, que es pequeño, breve, es de la biblioteca de bolsillo del Fondo de Cultura Económica, se llama 1968, explicado a los jóvenes, de Gilberto Guevara Niebla. Créanmelo, vale mucho la pena, porque Gilberto Guevara Niebla, independientemente de su calidad de testigo y protagonista del acontecimiento 68ero, además también de su experiencia como escritor, es un educador, un gran educador, ha sido experto en materia pedagógica toda su vida, inclusive ya ocupó en los tiempos del 94 al 2000 la Subsecretaría de Educación Pública, después ya fue miembro titular del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Al día de hoy, otra vez, por sus conocimientos, su trayectoria, fue invitado nuevamente a ser también de nueva cuenta subsecretario de Educación Pública en el gobierno nuevo. Es un hombre pues que entiende, que sabe y conoce el lenguaje adecuado para que los jóvenes de hoy puedan comprender lo que significó el movimiento estudiantil de 1968. Recuerden, es de Fondo de Cultura Económica y hay también versión digital. Pero no todo es México, ¿eh? Miren, hay veces que la historia de México pues es muy bonita y me gusta mucho, pero
Yo sí, de vez en cuando, o bueno, más bien de vez en siempre, me gusta incursionar en otros temas y tratando de entender lo que está aconteciendo en España con el problema del separatismo catalán, con toda esta tensión enorme que hay en la península ibérica de la pues dificultad, desavenencias, discordancias que hay entre catalanes y españoles, apareció un libro muy muy bueno en este año pasado, que lo compré yo en Madrid, ahora que estuve por allá, pero ya vi que ya llegó a México y hay también edición digital. Se los recomiendo para entender qué demonios pasa con Cataluña, que nos queda lejano, sí, pero sin embargo, vieran qué interesante, porque pues de alguna manera estas historias españolas repercuten en México y tenemos como un vaso comunicante subterráneo a través de la sangre y herencia que tenemos mutua los dos naciones, y vale la pena. Miren, se llama Informe sobre Cataluña, una historia de rebeldía, 777 a 2017. Fíjense las fechas, desde el tiempo de la invasión de los árabes, de los moros a la península ibérica, hasta el año pasado, de editorial Taurus. El autor se llama José Enrique Ruiz Domenech. José Enrique Ruiz Domenech, Informe sobre Cataluña, de editorial Taurus. También hay versión digital y es una historia verdaderamente extraordinaria. Miren, el hecho de que Cataluña formara parte de Aragón, de que Aragón tuviese como monarca a Fernando el Católico, que se casa con Isabel la Católica, que es la reina de Castilla, que a través de la fusión de este matrimonio, la hija Juana la loca, que ahorita hablaré de ella también, hereda los dos reinos y a partir de ahí se convierte en una monarquía dual, porque el rey de España es rey de Castilla y de Aragón, y también por supuesto de Cataluña, y a partir de ese momento comienzan los conflictos que se verán de alguna manera en su punto de ebullición en el año de 1700, cuando a falta de un príncipe de la Casa Habsburgo venga un Borbón y los carlistas catalanes se rebelen, lo sofocan, bueno, hasta finalmente la Guerra Civil Española, cuando la República permite la creación de los primeros estatutos de autonomía. Hay un presidente, Luis Campanís, que va a ser finalmente fusilado por Franco. Bueno, es toda una historia de estos conflictos, perdón, de esta disputa por saber si Cataluña debe ser independiente o no. Lo van ustedes a averiguar en este libro de José Enrique Ruiz Domenech, Informe sobre Cataluña, de editorial Taurus. Se los recomiendo, de veras vale la pena. Y ahora miren, hace un par de años, a lo mejor se acuerdan, les recomiendo un libro que entonces había aparecido, que era el primer tomo de una novela más de largo aliento, que será de 2 tomos finalmente, escrito por una autora de nombre Alison Pataki, así P-A-T-A-K-I, Pataki, que escribió en aquel tiempo Sisi, Emperatriz por accidente. Bueno, ya apareció el tomo 2, que ahora se llama Sisi, Emperatriz rebelde. Está en editorial de bolsillo. Hay edición también digital de ambos tomos. Y es la historia novelada de Sisi, la emperatriz de Austria. Vale la pena. Es la historia de una mujer que de veras, a veces la película de Romy Schneider, aquella que vi, ¿se acuerdan que hubo 3 películas? No le hace ningún flaco favor porque es una historia demasiado dulce y romántica, cuando la verdad que fue una mujer que sufrió muchísimo por causa de los convencionalismos sociales, de la rigidez de su esposo, de la absorbente presencia latosa de su suegra, la archiduquesa Sofía. Recuerden que Sisi es cuñada de Maximiliano. En fin, de esto, amigos, hablamos enseguida. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para este último bloque de este día, que como siempre se va rapidísimo. Mil gracias, le aprecio mucho a don Jaciel Ponce, le agradezco muchísimo su comentario. ¿Qué libro le recomiendo sobre reinas y reyes y emperadores? Bueno, ahorita voy a hablar de uno de ellos. Ya estoy hablando ahorita de Sisi, de Alison Pataki. Se lo recomiendo porque es finalmente la vida de la emperatriz de Austria, que ocupa buena parte de la segunda mitad del siglo XIX, y son puras coronas.
pura monarquía, pura realeza, le va a gustar. De Alison Pataki, este libro de Sisi, la emperatriz rebelde. También le agradezco muchísimo a Federico, nuestro amigo Federico Flores, que nos desea una feliz Navidad. Muchísimas gracias, se lo agradezco infinitamente. También le quiero agradecer a doña Olivia Montes, ese ya lo comenté hace un momentito, y don Raúl Tamayo, que siempre nos escribe desde Indianápolis, que le mando una felicitación a los miembros del gran equipo que hace este programa. Miren, el gran equipo somos tres. Don Raúl Cruz, que está siempre en operación de los controles, mi productor Guillermo López Negrete, que está siempre al pendiente y que me da muy buenas noticias como la que me dio hoy, y un servidor que aquí estamos. Somos tres, así que los tres le agradecemos y recibimos el saludo de don Raúl Tamayo desde Indianápolis. Bueno, Alison Pataki, Sisi, la emperatriz rebelde, también la edición digital, se los recomiendo. Ahora bien, para quien me preguntó don Jaciel Ponce sobre reyes y reinas, ahí le va otro muy bueno. Lo escribe Martín Maurel. Hay edición digital y edición impresa. Se llama La Corona Partida. Precisamente la historia de Juana la Loca, la hija de los reyes católicos, esta mujer que se casa con un joven muy apuesto, que incluso le decían Felipe el Hermoso, pero que se encuentra inmersa en las peleas, en las desavenencias entre su esposo Felipe y su padre, el padre de ella, Fernando el Católico. Porque, pues Felipe quiere gobernar en todo el imperio español y el padre no se deja. Una serie de dramas que no se los voy a contar, pero que ha servido esta novela de Martín Maurel, La Corona Partida, de editorial Plaza Janés, que también hay edición digital, sirve de inspiración para estas series de televisión españolas que han tratado la vida de la reina Isabel la Católica, cuya obra original también es de Martín Maurel y la pueden ustedes encontrar igualmente en Plaza Janés. Y en este caso, la vida de Juana la Loca, en este libro magnífico, La Corona Partida, que tiene que ver también con el problema de Cataluña. De alguna manera llegué a él precisamente por esto. Cuando leí el libro de Cataluña y después vi esa historia de Juana la Loca, que justamente está en medio del debate, porque ella es la primera monarca que ya unifica los reinos. Ella recibió Castilla de su mamá y Aragón de su papá. A ella lo recibe, los dos reinos los unifica, aunque sean separados, y a partir de ahí comienzan en realidad los problemas del independentismo o separatismo catalán, que no quieren ser parte de España. Ya en el libro anterior que comentamos se explica el porqué. Un libro extraño, rarísimo, divertidísimo, que vale la pena, de Sophie Goldberg. Sophie es S-O-P-H-I-E y Goldberg, G-O-L-D-B-E-R-G. Lunas de Estambul, de Editorial Planeta, que es la historia de una mujer. Nace en Estambul, en Turquía, pero es judía de nacimiento y emigra a México, como muchos otros judíos vinieron a México allá a principios, a mediados del siglo XX. Se establece en la Ciudad de México, en el centro de la ciudad, y poco a poco van adoptando y adaptando las costumbres mexicanas. Y estas comunidades que México recibió con los brazos abiertos, que tienen conflictos de discriminación, que a veces padecen la incomprensión de los vecinos, pero finalmente se adaptan tanto a México que terminan amándolo. Y además, esta mujer solamente una vez regresó a Estambul y ya no le gustó. Mejor se regresó a México porque ya México se había convertido en su patria, en su casa, el hogar de sus hijos, el lugar donde sepultó a sus dos maridos porque enviudó dos veces. Bueno, México se convierte en la tierra prometida para estas personas que vienen a México, y Lunas de Estambul se los recomiendo porque además está sazonado con riquísimas y deliciosas recetas de cocina judía aclimatada a México. Entonces es una cosa verdaderamente fabulosa. Es una lectura diferente, es una lectura distinta que de veras les recomiendo mucho, mucho, mucho. Editorial Planeta, Las Lunas de Estambul, de Sophie Goldberg. Hay edición digital también. Cambio de tema rápidamente, antes que se me vaya el tema y el tiempo. Leí un libro muy, muy erudito este año
sumamente erudito, complejo, se los advierto, pues no puedo dejar de mencionarlo porque quedé literalmente sobrecogido de la emoción y de la carga de erudición que el autor, un mexicano distinguido, vertió en él. Don Jorge Aguilar Mora escribió un libro que se llama Fantasmas de Luz y el Caos, 1801-1802, publicado por Ediciones Era, y es un libro que trata de aglutinar todo el pensamiento a través de sus protagonistas en el mundo exactamente en 1801 y 1802. Aparecen, por ejemplo, me voy a concretar con dos personajes, la historia completa de lo que ese año hizo, pensó y dijo Alejandro de Humboldt. Lo que ese año compuso y dijo Ludwig van Beethoven. Lo que ese año pensó, escribió y gobernó Thomas Jefferson. Simple y sencillamente. Es una historia que pretende abarcar todo el mundo, escrita por un mexicano, repito, Fantasmas de Luz y Caos, 1801-1802, publicado por Editorial Era y escrito por Jorge Aguilar Mora. Advierto que es un libro muy erudito, no es un libro de lectura fácil, pero no tenía yo manera de esquivar el compromiso de saber, de decirles a ustedes, este libro me impactó profundamente. Otro más, en el mismo sentido, también muy erudito, más accesible, pero también complejo en su lectura, pero ni modo, tengo que decirlo porque si no, también pensarán ustedes que a veces pues les digo puras cosas sencillitas. Antonio Saborit, este gran historiador y literato, escribió un libro delicioso, eruditamente delicioso, que se llama El Virrey y el Capellán, Revillagigedo y Alzate y el Censo de 1790, publicado por Ediciones Cal y Arena. Miren, Saborit se avienta una novela muy erudita de las disputas que fueron auténticas y las peleas que se dieron en torno al primer censo de población que hubo en México en el año 1790, cuando el virrey que lo manda a hacer, el segundo conde de Revillagigedo, se pelea con quien está contradiciendo, criticando y demostrando que había errores, que es un sacerdote que al mismo tiempo era científico, músico, matemático y todo, José Antonio Alzate. ¿Se han fijado que hay calle de Alzate ahí en la colonia Santa María? Bueno, este Alzate es un sacerdote que era además editor de un periódico literario, la Gaceta Literaria de México, y en sus páginas se dio unos agarrones con el virrey Revillagigedo y sus subordinados. Bueno, es una historia erudita, amena, divertidísima, como todo lo que escribe Saborit, que es muy sabroso, pero vale mucho la pena. Déjenme terminar con un libro que no se publicó este año, más bien con unos libros, pero que comencé a releer, porque como está de moda regresar al pasado y el presidente de la República ya nos anunció que fuimos felices entre 1934 y 1970, tema del que ya hablamos en materia económica, para poder recrear esa época desde el punto de vista bonito de lo que era el sistema mexicano, les recomiendo profundamente que lean, consigan si quieren, la serie larga de volúmenes que escribió el gran escritor mexicano Salvador Novo, que se llama La vida en México en el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas, de Manuel Ávila Camacho, de Miguel Alemán, de Adolfo Ruiz Cortines, de Adolfo López Mateos, de Gustavo Díaz Ordaz, de Luis Echeverría. Este hombre, Salvador Novo, fue un cronista semana a semana de lo que acontecía en su mundo, el mundo de la cultura y el mundo oficial, en estos años que hoy sabemos, según nos han dicho ya, son los más felices de la historia de México, y económicamente, ya lo examinamos, era cierto. Había trampitas, pero finalmente a México le fue muy bien y los salarios de las personas crecieron. Bueno, yo quise, y se los recomiendo, recrear ese México. ¿Cómo fue ese México desde el punto de vista de la crónica oficial, que es lo que importa en este momento? Bueno, Salvador Novo lo hace de manera magistral. La vida en México en el periodo presidencial de, y ahí le pueden ustedes poner, va desde Lázaro Cárdenas
hasta Luis Echeverría. Son algo así como 11 o 12 volúmenes, pero vale la pena, ¿eh? Ahora, si quieren ustedes la versión contraria, la versión crítica, lean el primer tomo de la tragicomedia mexicana de José Agustín, que va de 1940 a 1970 y que es una crítica demoledora de todo lo que dice Novo. Pero bueno, esto es para una polémica personal de cada quien. Por hoy, amigos, va a ser todo, pero no quiero terminar sin desearles a todos ustedes muchísimas felicidades para esta Navidad. A mí, ustedes, lo reitero y lo repito, ustedes ya me dieron mi regalo y estoy profundamente agradecido porque somos el programa número 1 en el horario de 4 a 5 los sábados en la tarde en toda la radio de México, y yo lo único que puedo hacer es agradecérselos y desearles a todos ustedes muchas felicidades en esta Navidad. Que la pasen muy bien con todos los suyos. Gracias a don Raúl, como siempre, a mi productor Guillermo López Nagrete, y amigos, pásenla muy bien y hasta dentro de 8 días.